Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, familias todas. Estamos dando ya por finalizado este curso, como diríamos, esta miniserie de María, Secretos de Amor. El tema que vamos a desarrollar a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, en el cierre de este curso es volver a estar en el cielo. Hoy María nos va a enseñar cuánto debemos de valorar el tener a nuestros hijos en nuestra casa, cuánto los hijos deben de valorar tener a sus padres, a sus abuelos, así como Jesús valoró la presencia de Ana y Joaquín, cómo aprender a escucharlos y a estar en el último momento de su vida. Para que esta enseñanza sea llena de la gracia, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado es tu nombre, aquí en nuestro corazón, en nuestra casa y en el mundo entero, donde hoy y siempre te damos honor y gloria en espíritu y en verdad. Porque hoy nos reconocemos pecadores, Señor mi Dios. Hoy venimos como siervos y siervas sedientos ante tu presencia, para que tú nos des de beber de esa agua, de la agua que sacia toda la sed para la vida eterna. Te damos gracias por ese don maravilloso que es ante todo el amor. Te damos gracias porque fruto de ese amor es que hemos formado familias. Te agradecemos por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todos aquellos momentos que nos ha tocado que vivir, porque hoy, Señor, a la luz de tu palabra podemos decir que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. A ti, Santísima Virgen María, te damos infinitas gracias. Le pedimos a Dios nuestro Señor que nos bendiga con la presencia del Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volver a estar en el cielo. El cielo que es un estado en la presencia, en la gracia de Dios, junto con María, con todos los ángeles y los santos. Y la gloria que es estar en la presencia de Dios, la gloria que también significa la fama, la manifestación de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hoy, a la luz también del Evangelio secreto de María del Padre Santiago Martín, vamos a compartir cómo María nos enseña a gozar la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros padres. Ese dicho popular que dice, nadie valora lo que tiene hasta que lo ha perdido. María que nos enseña a valorar la vida del niño Jesús, la vida de José, su castísimo esposo, la vida de Santa Ana y San Joaquín, abuelos terrenales del Emmanuel. Hoy nosotros vamos a aprender a escuchar ese Shama. Escucha Israel, escucha pueblo de Dios, cuál es el mandato de Dios para que nosotros estemos bajo su gracia, para que nosotros, al igual que María, estemos algún día cara a cara en la presencia de Dios. Vamos a compartir también lo importante que es escuchar, meditar y reflexionar en nuestro corazón las últimas palabras de aquellos familiares, padres, hermanos, hijos, que ya han partido a esa Jerusalén celestial, que ya han partido a la presencia
del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 29 al 31. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 29 al 31, nos va a presentar ese encuentro entre Jesús y algunos escribas que, queriendo ponerle un tropiezo a nuestro Señor Jesucristo, le preguntan sobre cuál es el mandamiento principal. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 29 al 31. Acercase uno de los escribas que le había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo entonces el escriba: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle alguna otra pregunta. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo importante que es aprender a escuchar la palabra de Dios, lo importante que es el amor como la base del matrimonio, el amor como la base de la sociedad, el amor como la base de una comunidad. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando sobre este amor que todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, no está hablando del amor humano, está hablando del amor de Dios. Dios es amor. Dios es el único que sigue creyendo en nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. El que ve también nuestras virtudes, sigue amándonos, sigue creyendo en nosotros. Es el único que nos llega a tolerar a plenitud. Y es de ese amor que Jesús le está manifestando a algunos de los escribas que le habían preguntado cuál era el mandamiento principal. Y lo primero que Jesús le dice a quienes estaban allí presentes es: Shama Israel. Escucha, Israel. Amarás al Señor nuestro Dios como el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. El amor que es la base del matrimonio, porque cuando hemos perdido el amor ya no nos toleramos, ya no nos soportamos,
Ya no vemos virtudes, solo vemos defectos. Nos atrevemos a faltarnos el respeto. Cuando falta el amor, perdemos inclusive o dejamos que pasen encima de nuestra dignidad. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y María había experimentado desde el momento de la anunciación, desde ese momento en que el ángel del Señor le había anunciado que concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo, había experimentado ese amor pleno, ese amor que todo le espera. Algunos tal vez nos hemos preguntado cómo fue que María pudo soportar estar a los pies de la cruz, viendo aquel niño que ya era un hombre, que estaba desfigurado en medio de los ladrones, aquel hijo desfigurado que estaba dirigiendo sus palabras a Dios Padre en la base del amor, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las palabras que Jesús le dice a este escriba que le ha preguntado y que le ha respondido: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Y Jesús, que al final le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Se recuerdan lo que Jesús allá en el Gólgota, en ese primer Viernes Santo, teniendo a María soportando en base al amor a ese hijo que estaba entregando su alma al Padre, a ese hijo que estaba en medio de dos ladrones, a ese ladrón que se arrepiente, a ese ladrón que vive por pocos segundos el perdón de sus pecados, ese ladrón que es purificado por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien Jesús voltea a ver y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino de Dios. ¿Cuán cerca estamos nosotros, hermanas y hermanos, de estar en la presencia de Dios, de estar gozando de esa Jerusalén celestial, de esas calles de oro y mar de cristal, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de estar en el cielo? Ante Dios Padre, ante Dios Hijo, ante Dios Espíritu Santo, ante nuestra Madre, la Santísima Virgen María, todos los ángeles, los santos que yacen en la presencia del Señor. Y a todo esto, ¿qué nos dice el catecismo de nuestra Madre Iglesia con respecto al cielo? Si vamos al Yucat, que es el catecismo joven de su santidad, que en paz descanse, su santidad, el Papa, decíamos nosotros, el Papa emérito, Benedicto XVI, vayamos al numeral 158 del Yucat. Y dice el numeral 158, ¿en qué consiste realmente el cielo? Que no es un lugar, sino es un estado, el estado de gracia ante la presencia de Dios. El cielo es el momento sin fin del amor.
Es el momento sin fin del amor pleno. Nada nos separará del amor de Dios, a quien ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Junto con todos los ángeles y santos, podemos alegrarnos por siempre en Dios y con Dios. Ya el teólogo que llegó a ser papa, el Papa Benedicto XVI, nos estaba hablando en el numeral 158 que el cielo es un estado en el cual nos vamos a encontrar después de cruzar la porta fides, la puerta de nuestra fe. Vamos a estar cara a cara ante el amor pleno de la Santísima Trinidad. Y también nos va a hablar el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto al cielo en la primera parte sobre la profesión de nuestra fe en los numerales 1023 al 1026. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1023 al 1026. Y dice el Catecismo: el cielo, numeral 1023. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios están perfectamente purificados. ¿En qué gracia y en qué amistad murió ese ladrón que se arrepintió allá en el primer viernes santo? Después de haber sido purificado, él murió en la gracia y en la amistad de Dios. Son todos aquellos que viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Un estar cara a cara ante Dios sin mediación de ninguna otra criatura. Numeral 1024. La vida perfecta con la Santísima Trinidad es a lo que nosotros le debemos de llamar estar en el cielo. Estar en el cielo es estar en la vida perfecta ante aquel que es perfecto, ante el Padre, ante el Hijo y al Espíritu Santo. ¿Existe el cielo? Sí existe. ¿Es un lugar? No es un lugar. Es un estado de gracia plena en el amor pleno ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el Catecismo, numeral 1025. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Numeral 1026. Por la muerte y la resurrección de Jesucristo, Él nos ha abierto el cielo. Vean, hermanos y hermanas, familias todas, que estamos cerca de iniciar la Semana Santa de este año 2023, lo importante que debe de ser para nosotros prepararnos desde el inicio de esta Cuaresma para vivir a plenitud el triduo pascual. La vida, pasión, muerte, pero en la plenitud la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque vana, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Estar en el cielo, pues, es lo que nos mueve en la gracia y en la amistad con Dios. Y ese dinamismo de estar en la gracia y en la amistad con Dios es la acción santificante del Espíritu Santo que nos purifica para que estemos eternamente con Dios en el cielo. Regresemos
a esas primeras palabras que Jesús le dijera a este escriba que se había atrevido a preguntarle cuál era el mandamiento principal. Y vayamos en ese Shama, en ese escucha Israel, vayamos al libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y dice libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé, vuestro Dios, ha mandado enseñarnos, para que los pongamos en práctica en la tierra, a la que pongáis en práctica, a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te he prescrito el día de hoy. Tú, tu hijo y tu nieto, y todos los días de tu vida, y así se prolongarán tus días. Escucha, Israel. Esmérate en practicarlos para que seas feliz y te multipliques como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios que te hará entrar en la tierra que emana leche y miel. En esa Jerusalén prometida, entrar en la tierra que emana leche y miel es entrar en esa nueva vida en Cristo Jesús que nos da alegría y nos da prosperidad. Entrar en la tierra que emana leche y miel, la leche y la miel que nos están significando la paz y la prosperidad. Escucha, vuelve a decir el libro del Deuteronomio, versículo 4, Shama Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho, y las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, si estás acostado como si estás levantado. Ya en el libro del Deuteronomio, el Señor estaba anunciando, el yo soy el que soy, estaba anunciando de cuál debe de ser nuestra misión para con nuestros hijos dentro de la casa, fuera de la casa, de viaje y en todo momento. Y nuestra misión es dar testimonio del amor de Dios. Dar testimonio de que amamos al Señor nuestro Dios como el único, a quien le amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y que esto, dice la palabra de Dios, lo tenemos que anunciar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es, en resumen, nuestra misión. Pero ¿cómo vamos a hablar del Señor si no lo conocemos, si no lo escuchamos, si no lo amamos y no sentimos la presencia, la gracia de Dios en nuestras vidas? De este contexto del libro del Deuteronomio capítulo 6 es que nos estaba hablando en el principio el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 29 al 31. Amar al Señor sobre todas las cosas
amar para poder ser felices, amar para poder entrar a la tierra, a la paz, a la prosperidad que el Señor nos ha prometido. Y por eso es que el tema de este cierre, iba a decir cierre de campaña, pero no es cierre de campaña, es cierre de esta miniserie María, Secretos de Amor. El tema es volver a estar en el cielo. Esas palabras que la Santísima Virgen María compartió un día con Juan, el discípulo amado, a quien en el Evangelio secreto de María del Padre Santiago Martín nos dice lo siguiente: 30 años de gloria, 30 años de paz, 30 años de alegrías, 30 años de compartir con Jesús. Y dice María a Juan: si me preguntaran qué espero encontrar después de la muerte, querido Juan, solo podría decir una cosa: espero volver a estar en el cielo. Y es que yo ya he vivido en el cielo, y no durante una temporada fugaz. He vivido en el cielo durante al menos 30 años seguidos. ¿Y por qué María le decía esto al discípulo amado, a Juan? Porque estar en el cielo es estar cara a cara con Dios. Estar en el cielo es estar ante el amor pleno. María, que había escuchado al ángel del Señor en el momento de la anunciación, María, que había vivido ese momento en que el Verbo había sido engendrado en su vientre, María, que vio nacer al niño Jesús, María, que vio partir a Jesús junto a sus 12 discípulos a anunciar la buena nueva del reino de Dios, María, que escuchó la primer predicación en el ministerio público de Jesús diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios está muy cerca. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Y dice: Jesús inicia su ministerio público, Jesús inicia su predicación. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva del Señor. El llamado de esta cuaresma y de todas las cuaresmas que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo en el plan salvífico de Dios para nuestra vida va a ser siempre, en primer lugar, a estar consciente de las tentaciones, a estar consciente que es una lucha diaria, momento a momento, pidiéndole al Espíritu Santo que no nos deje caer en la tentación. Ese discernimiento, esa sabiduría, esa fortaleza de amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y sigue diciendo María a Juan, el discípulo amado, de qué le había compartido el niño Jesús con los doctores allá en el templo durante aquellos 2-3 días en que ellos creían que el niño Jesús andaba en la caravana
junto a sus primos, y retornando María y José, encontraron a Jesús ante los doctores y rabinos allá en el templo. Y relata María que Jesús le explicó cuál era el gran dilema, la gran discusión, porque los doctores y rabinos en el templo, que eran expertos en la Torá, decían que lo más importante era la fe en Dios y el absoluto rechazo a toda idolatría, en tanto que Jesús, después de escucharlos, decía que no bastaba con la fe, sino lo importante eran nuestras obras, tal y como lo relata también la Carta Católica de Santiago, hablándonos de la fe y las obras. Cuando un personaje le pregunta a otro y le dice, muéstrame tu fe, y yo te mostraré mis obras. Qué fácil es decir yo amo al Señor. Qué fácil es decir yo creo en Dios, pero no amo al prójimo. Yo creo en Dios, pero ya no te soporto. Yo creo y amo a Dios, pero ya no vivo en la alegría, en la paz de la espera de tu llegada. Y así María sigue contando de todo lo que había sucedido durante esos 30 años en que ella ya había estado en el cielo ante la presencia de Jesús. Y dice que fue entonces cuando Jesús también le decía a los doctores de la ley, escucha, Israel, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros realmente nos amamos, cuando nosotros realmente nos seguimos amando, tenemos la base, el fundamento para perdonarnos los unos a los otros. José, que era más experto que yo, dice María, José, que era más experto que yo en el estudio de la Escritura, reconoció al punto que ambos fragmentos que Jesús estaba diciendo en el templo eran los textos del libro del Deuteronomio y del libro de Levítico. Pero José le preguntó a Jesús y le dijo, ¿por qué esos textos y no otros? Jesús, siendo un muchacho, animado por poderle explicar lo que llevaba dentro, le contestó excitado, Padre, ¿no te das cuenta? Lo esencial de la revelación de Dios a nuestro pueblo no es la ley, ni es el templo, ni es tan siquiera el cumplimiento minucioso de todas las prescripciones de la ley. Padre, lo más importante es el amor. Lo más importante en la sociedad es el amor. Como bien decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Jesús decía, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y solo al Señor tu Dios le darás culto. Y sigue diciendo que Jesús había aprendido a contenerse. Que Jesús, te digo Juan, el tiempo pasó rápidamente. 2 años después de haber encontrado a Jesús perdido y hallado en el templo, 2 años después de aquel viaje a Jerusalén, murió mi madre. Ana estaba ya arrugadita, dice María a Juan.
estaba arrugadita y muy anciana. Ya no era la mujer fuerte que había sido en su juventud, pero tenía toda la vitalidad interior que había sabido transmitirnos y todo el amor a Dios del cual su nieto le hablaba. Abuela y nieto mantenían largas conversaciones. Algo que nosotros debemos de recuperar, que debemos de enseñar a nuestros hijos, es a compartir en vida tiempo, escucha con sus abuelos, con sus abuelas, porque así lo hizo Jesús, que supo estar con María, tú supo estar con José, supo estar en los últimos momentos con San Joaquín, y aquí María le está contando al discípulo amado que Jesús también supo estar en el momento en que Ana iba a partir a la presencia de Dios. Por eso Juan, abuela y nieto se mantenían durante largas conversaciones, de las que siempre ella salía llorando, pero llorando de alegría. Hablaban con mucho de Joaquín y Jesús le contaba todas las cosas sobre la vida en el cielo, cosas que a mí no me dejaban escuchar. Solo sé que ella estaba deseando partir y cuando llegó la hora de su partida, Ana, mi madre, Juan, murió en una paz infinita. Yo sostenía una de sus manos y Jesús le sostenía la otra. Primero mi mamá, Ana, primero me bendijo a mí, haciendo un enorme esfuerzo, y luego, para sorpresa de toda la familia que estaba allí acompañándonos, se dirigió a su nieto Jesús y le dijo: bendíceme, Señor, y encomiéndame para que pueda estar pronto con el Todopoderoso y con mi esposo allá en el cielo. Jesús hizo, dice la Santísima Virgen María, Jesús hizo una señal extraña sobre la frente. Extraña nos parecía entonces a nosotros, aunque ahora ya sabemos que era la cruz en la cual Jesús moriría. Luego de hacerle la señal de la cruz, le besó sus manos y su frente, mientras sus lágrimas le servían de bálsamo y ungüento. Así Juan, así fue como mi mamá, como Ana, partió al cielo, partió a la presencia del amor pleno, desde donde no cesa de interceder por nosotros. A ella me encomiendo, Juan, en muchas ocasiones, y no dejo de obtener lo que yo le pido a Yahvé nuestro Dios. En cuanto a José, quiero compartirte, Juan, que José murió cuando Jesús tenía apenas 20 años. La muerte de José fue de esta manera. Un vecino nuestro tenía un rebaño de cabras en las montañas, a una jornada de marcha de Nazaret. No habiendo trabajo, este vecino le ofreció a José, mi esposo, que fuera a trabajar allá en esas cabañas. Así que José partió junto con Jesús, como muchas veces lo hacían, en que él acompañaba a su padre a las cosas de la carpintería. Partieron y no habían pasado 2 horas, Juan, no habían pasado 2 horas de que ellos habían salido cuando empezó a llover y empezó a descender
a grados extremos la temperatura. Ya habían pasado 2 horas desde su partida y ya estaban de vuelta. Volvían porque algunos familiares habían ido a buscarlos. Volvían todos ellos y Jesús estaba amoratado por el frío y por las bajas temperaturas, amoratado con sus manos, los pies y su cara que daba pena. Pero el peor de ellos era José. Lo llevaron a casa y ahí le dimos friegas de aceite por todo el cuerpo que estaba helado. Pero José no pudo resistir esas bajas temperaturas. José, que venía con mucho frío, con fiebres altísimas que lo consumían, y después de 2 días de estarlo escuchando toser y toser, había perdido el conocimiento, aunque luego lo volvió a recuperar. Los dolores le oprimían el pecho al toser y José creía que se le iba ya la vida. Llegó la hora de la partida de José, llegó la hora de su muerte. ¿Te imaginas, Juan, cómo me sentía yo frente a ese castísimo esposo que había creído también en el anuncio del ángel, que me seguía amando, a pesar de que yo había concebido por obra del Espíritu Santo? Cuando llegó la hora de la muerte de José, Jesús, estando con él, hizo también sobre su frente la señal que para entonces ya la habíamos visto anteriormente, que era la señal de la cruz. Le besó como lo hizo con su abuela, le besó las manos, le besó la frente, derramó sus lágrimas. Pero antes de que José muriera, ya fatigado, con su respiración agitada, en un despertar de pocos segundos, José nos pidió a Jesús y a mí que le diéramos la mano. Y en medio de un susurro le oí decir: María, solo Dios sabe lo que te he querido, solo Dios sabe la suerte que he tenido de poder vivir contigo estos años. Que Dios te bendiga por el amor que me has dado. Ahora nos separamos, pero esto durará poco. Pronto volveremos a estar juntos, como ahora, con Dios entre nosotros y para siempre. A Jesús, José le dijo: Hijo mío, soy el único hombre del mundo que te puede llamar hijo mío, y por eso me dirán dichoso todas las generaciones. Te he querido como no lo hubiera hecho un padre normal, y he recibido de ti más que si hubiera sido hijo de mi sangre. Gracias por honrar mi linaje. Gracias por honrar mi nombre con tu presencia. Gracias por anunciarme el mundo de la felicidad al cual hoy parto. No te puedo bendecir, pues eres tú quien tienes que bendecirme a mí. Hazlo pronto, Jesús, porque la partida se me aproxima. Jesús, después de haberlo escuchado, con lágrimas en sus mejillas, se acercó, le bendijo y le hizo, como a la abuela, la señal de la cruz en la frente, en los ojos, en la boca y en las manos.
Después los dos nos echamos sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de José, que acababa de morir. ¿Cómo contarte, mi querido Juan, que fueron 30 años de vivir en el cielo y en la gloria? Yo no sé, hermanos y hermanas, cuánto tiempo el Señor nos vaya a permitir a nosotros seguir peregrinando para entrar un día purificados en el reino de los cielos. Estar cara a cara ante Dios nuestro Señor. De lo que sí debemos de estar agradecidos es de la vida que el Señor nos ha permitido vivir, de ese día en que el Señor nos regaló su gracia y su luz para podernos conocer con la persona con quien hoy hemos compartido nuestra vida, con nuestro cónyuge. Ese amor que un día nos hizo prometernos en el altar, sernos fieles en lo próspero y en lo adverso. Ser fieles en la salud y en la enfermedad. Un amor que se manifiesta cuando más lo hemos necesitado. Imagínense, si la esposa ha estado con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuán más inimaginable estará Dios, que es el amor pleno, todos los días de nuestra vida. Porque es necesario que siempre recordemos que la palabra de Dios nos ha revelado la voz del Padre para que la escuchemos, y nos ha dicho: y he aquí que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Hoy nosotros podemos decir amén, podemos decir gracias, Señor, porque así ha sido. Gracias, Señor, porque yo confieso con mis labios que aunque yo no los pueda ver todo el tiempo que los quisiera ver, yo hoy proclamo en el nombre de Jesús que tú estarás con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos todos los días de su vida. Hoy, Señor, queremos comprometernos a la luz de este curso María, Secretos de Amor, de este último tema, volver a estar en el cielo. Queremos comprometernos con lo que tú nos has dicho en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9, a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, que nada ni nadie podrá separarnos de ti, ni las tribulaciones, ni las angustias, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la espada, como dice tu escritura. Porque hoy, Señor, estoy seguro, y lo confieso, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados podrán separarme del amor de Dios. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón por aquellos momentos en los que no estuvimos cerca de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. O bien queremos agradecerte porque nos diste el impulso del Espíritu Santo para estar con ellos en el momento de su partida, para poder ver
reflexionar y guardar en nuestro corazón, al igual que la Santísima Virgen María, aquel último momento en que mamá, papá dieron su último suspiro, cerraron o les cerramos los ojos, aquel último beso que le dimos a ese ser querido, como se lo dio Jesús a San Joaquín, como se lo dio Jesús a Santa Ana, como se lo dio Jesús a San José en el momento de su partida. Hoy, Señor, nosotros, al igual que Ana, al igual que José, queremos pedirte, Señor Jesús, que tú nos bendigas, que bendigas nuestro hoy y nuestro mañana, que bendigas nuestro descanso y nuestro despertar, que bendigas y guardes nuestras salidas, nuestras llegadas y nuestros retornos. Te damos gracias, Señor nuestro Dios, por permitirnos vivir esta Semana Santa del año 2023. Por estos 40 días de preparación, de ayuno y de oración para vivir a plenitud la manifestación humana de tu amor pleno, que es el Verbo que se encarnó en el vientre de María, nuestra Madre, que es conocer a través de este apócrifo del Evangelio secreto de María del Padre Santiago Martín, de esos 30 años en que María testifica que ella ya había vivido en el cielo y en la gloria, porque desde el momento de la anunciación ya había sentido la acción santificadora de tu Espíritu Santo cuando el Verbo se hizo carne. Te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy a través de tu palabra también nos estás enseñando que nosotros los padres debemos de estar pidiendo nuevas luces para poder descubrir cuando nuestros hijos, al igual que Jesús, no van con nosotros. José y María, que vieron que Jesús se les había perdido, regresaron al templo y encontraron a Jesús discutiendo con los doctores de la ley. Te pedimos, Señor, que nos des esa gracia de poder darnos cuenta de las tentaciones que hay en el mundo, de las sombras, para que siempre caminemos en tu luz, tú que eres el camino, la verdad y la vida, para que nunca tengamos temor de testificar ante nuestros hijos y ante los hijos de nuestros hijos, de tu amor, de tu misericordia y de tu entrega para el perdón de nuestros pecados y de nuestra salvación. Señor, queremos pedirte para que este sábado de gloria, este sábado de la Semana Santa, conscientes de que existe el mal, pero con la certeza de que tú eres nuestro único Dios, tú eres ese bien pleno, ese amor en plenitud, hagamos nuestra oración de renuncia a las obras del mal. Veamos con los ojos de nuestro corazón la luz que eres tú, Señor Jesús, para que caminemos cada vez más dentro de esta tierra, dentro de este hogar, dentro de esta familia que tú nos has regalado, donde tú has prometido que emanará leche y miel. Hoy, Señor, queremos pedirte por todos aquellos hogares en los cuales se ha terminado el amor, para que esos vacíos sean llenados por tu presencia,
para que esas personas adultas encuentren en ti toda la alegría, toda la paz para cumplir la misión de hacer felices a los hijos que tú nos has dado. A ti, Santísima Virgen María, te agradecemos por todos esos relatos que tú le contaste y compartiste en aquellas tardes de invierno, de lluvia, de bajas temperaturas, por aquellos atardeceres hermosos que tú le compartías a Juan desde ese lugar bello en el cual tú podías ver el mar de Galilea. Le compartías esos 30 años que tuviste en casa a Jesús el Mesías. Te pedimos, Santísima Virgen María, que así como a ti el Espíritu Santo te dio la fortaleza para estar con Jesús a los pies de la cruz, nos des a todos nosotros los padres y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que el Espíritu Santo nos dé esa fortaleza para podernos acompañar los unos a los otros en el último momento de nuestra vida. Le pedimos a nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, a San José, a San Joaquín, a Santa Ana, a todos los ángeles y santos del cielo, a todos aquellos familiares que ya han partido a la presencia del Señor, que ya han sido purificados, que intercedan por nosotros para llegar a ese estado de purificación y de gracia, para estar cara a cara con tu amor y tu misericordia. Todo esto, Señor nuestro Dios, lo agradecemos, lo recibimos y lo proclamamos con el poder de tu Santo Espíritu, bajo la intercesión de María siempre Virgen, tú que eres Dios, nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Les deseo que vivan en ese matrimonio, en esa tierra que emana leche y miel, que vivan en la paz del Señor, que sepamos esperar siempre en su divina misericordia. Y aprovecho para recordarles nuestro retiro de resurrección, domingo 26 de abril, en las instalaciones de Casa con Boni, de 7:30 a 2:30 de la tarde, ofrenda de 75 quetzales. Es un retiro abierto donde puedes invitar amigos, familia. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con alguno de nosotros para inscribirte, reservar tu cupo, tu espacio. Estarán participando con nosotros en ese retiro que lleva por lema: vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Porque vamos a proclamar a un Dios vivo, a ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese Dios que nos sigue amando, que nos sigue perdonando y que se sigue manifestando en todo momento en nuestra vida. Estará con nosotros nuestro guía, el Padre Francisco Mengíbar, nuestra hermana Maritza Pineda, nuestro hermano
En la alabanza estará nuestro hermano Pedro Guzmán también en la predicación y un servidor, Rafael Núñez. Sin más, quiero despedirme de ustedes diciéndoles que Cristo Rey nos ama y nos ama con amor eterno. Paz y bien para ustedes y su familia. Los esperamos en el retiro con nuestro hermano Alejandro Solís, que estará en la alabanza.